Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Les damos la bienvenida al segundo día del evento del segundo Simposio Nacional de Genética, Inmunogenética, Cardiogenética y Genética de la Reproducción. Por el día de hoy, el tema que vamos a tratar es el de cardiogenética. Recuerden que el simposio fue realizado por el Grupo de Interés de Genética y Genómica de la Universidad Militar Nueva Granada, en colaboración con el Grupo de Interés de Genética de Cáncer y Medicina de Precisión de la Universidad de los Andes, la Asociación Colombiana de Genética Humana, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, Preverdec, y los patrocinadores de este evento es Gensel Pharma y Genomics, Inglés Enfocado, GESCON, MediLearner, Genotipia, Culprenal Interno y Editorial Médica Panamericana. De igual manera, agradecemos al Hospital Militar y a la Facultad de Medicina por permitirnos y apoyarnos en la realización de este evento. Este evento académico es realizado con la finalidad de abrir diferentes espacios académicos en los cuales se pueda tratar y crear dudas y asimismo resolver dudas relacionadas con la parte de genética y genómica. Adicionalmente, de manera específica, pues en este evento vamos a tratar la parte de inmunogenética, cardiogenética y genética de la reproducción. Adicionalmente, como desde el día de ayer pues pudieron notar, durante estos días se realizarán diferentes actividades como sorteos, gracias a los diferentes patrocinadores que tenemos en este evento. Adicionalmente, les recordamos que durante los 3 días de la actividad vamos a estar enviando un link de asistencia, el cual tienen que, por favor, llenar para generar los certificados y así ir tomando como asistencia de que participaron en el evento. También queremos recordarles que a todos los que se encuentran pues aquí presentes y los que están acompañándonos vía remota, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, genosic.umng, en Instagram, en Facebook y en YouTube, en los cuales pues estarán pendientes de las diferentes actividades que vamos a estar realizando, y adicionalmente en YouTube pueden encontrar, y en Facebook, las diferentes grabaciones de cada una de las actividades académicas que vamos a estar realizando durante pues este periodo de tiempo. Recordarles también que tenemos programadas varias actividades en lo que queda del año, dentro de las cuales encontramos el primer simposio virtual en actualización en hematología, organizado por el Grupo de Interés en Cáncer y Medicina Molecular, en compañía de nosotros, Genosic. También recordarles que se realizará el Gen Encuentro, que es el cuarto Simposio Internacional de Genética Humana, que se realizará en la ciudad de Santa Marta el presente año, el 24 y 25 de noviembre del 2022, en el Hotel Irotoma en Santa Marta, organizado por la Asociación Colombiana de Genética Humana. También recordarles que en nuestras redes sociales se encuentra el cronograma de este mes, de las actividades o charlas que quedan pendientes para este mes por parte del grupo de interés. A continuación me voy a permitir leerles el orden del día. Primero, epidemiología de las cardiopatías hereditarias en Colombia, a cargo del doctor Ignacio Sarante. Segundo, aplicación de técnicas biómicas en enfermedades cardiovasculares, a cargo de la doctora Lina Natalia Escobar. Tercero, miocardiopatía hipertrófica, a cargo de la doctora Cintia Rizinski Calderón. Cuarto, tendremos el espacio del refrigerio. Quinto, sorteo a cargo sorteo del curso de genotipia. Sexto, herencia digénica del QT largo, a cargo del doctor Juan Sebastián Rincón Redondo. Séptimo, farmacogenética en el uso del clopidogrel, a cargo del doctor William Torres. Octavo, genética en arritmias, a cargo del doctor Jorge Rojas. Y décimo, enfermedad de Fabry, a cargo de Jaime Andrés Nieto. Luego se realizará un sorteo de los 2 ebooks de Médica Panamericana. Y décimo, tratamiento de la enfermedad de Fabry, a cargo del doctor Julio Becerra. 12avo, despedida y cierre.
Primero, epidemiología de las cardiopatías hereditarias en Colombia, a cargo del doctor Ignacio Sarante, médico genetista de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en el área de genética médica, demográfica y epidemiológica de malformaciones congénitas. Coordinador del Programa de Prevención y Vigilancia de Enfermedades Raras y Defectos Congénitos, Preverdec, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y profesor titular del Instituto de Genética Humana y de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. No, buenos días para todos. Es un placer volver a estar aquí en este escenario. Hoy vamos a hablar de qué tan frecuentes son las cardiopatías congénitas en Colombia. Este es el tema con que empiezan la mayoría de capítulos y que la mayoría de personas se lo saltan, porque no es el tema que más les impresiona. Pero bueno, la idea es hoy tratar de mostrarles una visión interesante de cuántas pueden ser los casos que tenemos actualmente en Colombia de cardiopatías congénitas y qué impacto puede tener esto en la salud de nuestros niños. Lo que les voy a mostrar aquí tiene que ver con dos equipos de trabajo, que son los equipos de Secretaría de Salud de Bogotá y la Universidad Javeriana, la sede de Bogotá, y el equipo de Cali, que es también la Secretaría de Salud de Cali, con el grupo de la sede de la Javeriana allí en Cali. Bueno, entonces, lo primero que hay que decir es que en Colombia la vigilancia de los defectos congénitos es obligatoria. Está dentro de uno de los, entre los eventos que todos debemos notificar, y esa notificación es de cualquier defecto congénito. Pero tenemos algo especial con las cardiopatías congénitas, y es que desde este año el tamizaje de cardiopatías congénitas a través de la pulsoximetría también se protocoliza. Eso quiere decir que cuando nosotros encontremos un bebé que le medimos la pulsoximetría en mano derecha y en cualquiera de los pies, que esté en Bogotá por debajo de 90%, o que haya una diferencia entre esas dos medidas del 3%, debemos inmediatamente notificarlo al sistema de Civigila. El protocolo dice que sería mejor esperar una hora, volver a tomar la medida, y si esa medida continúa así, por debajo de 90 o más del 3%, ahí se hace la notificación. O sea que debemos notificar al sistema como casos sospechosos los casos que tengan la pulsoximetría alterada. Después habrá que ver si tenemos que, pues, hay que confirmarlo o descartarlo, y para eso se requerirá, por supuesto, el examen estándar de un ecocardiograma en ese recién nacido. Recuerden también que las cardiopatías congénitas se vigilan desde el periodo prenatal. O sea que si un ginecólogo haciendo una ecografía sospecha una cardiopatía congénita en cualquier momento del embarazo, también debe notificarlo. Y ahí es tal vez donde tenemos uno de nuestros principales problemas, porque la notificación prenatal es muy baja en nuestro país. Y eso hace que tengamos dificultades, porque los niños que tienen cardiopatía y no se les diagnostica prenatalmente, muy probablemente los vamos a mandar a nacer a sitios de baja complejidad. Y eso, por supuesto, nos va a traer problemas. Todo está, por supuesto, en el protocolo del instituto. Recordar que los defectos congénitos van a ser estructurales, que son alteraciones en la forma de las estructuras corporales, o van a ser funcionales. Y por lo tanto, a estos niños con defectos funcionales no les vamos a ver ninguna alteración en el momento del examen físico al nacimiento. Esta tarde va a haber una charla de las alteraciones del ritmo cardíaco en los recién nacidos también. O sea que podemos encontrar niños que tengan un examen físico normal, pero que luego, cuando hagamos un electrocardiograma o un ecocardiograma, se puedan encontrar alteraciones eléctricas. O sea que recuerden que en corazón no solamente son problemas de la forma, sino también problemas de la función de todo el sistema cardionector. Y en los estructurales tenemos que pensar en defectos mayores, y por supuesto la cardiopatía es uno de esos ejemplos típicos de defectos mayores, y los defectos menores que no son objeto de vigilancia. Solamente se trabajan los defectos menores cuando, por ejemplo, yo tengo un bebé con una cardiopatía congénita y además tiene una clinodactilia, un dedo que tiene un encurvamiento,
o tiene un pliegue picántico, todos ellos defectos menores. Pero hay que notificar ambas cosas porque podría ser útil para luego clasificarlo como un síndrome con una causa genética. Y por supuesto los funcionales pues tendrán que ver con problemas endocrinológicos, problemas metabólicos y por supuesto, como les decía, problemas del sistema cardionector. Veamos un poquito de epidemiología, ahora sí. Entonces, primero les muestro algo de defectos congénitos en general, para que puedan ver el impacto. Esta es la gráfica de la comparación de casos de la tendencia, de mortalidad infantil en Bogotá. Esta me encanta porque tiene un dato muy interesante. Primero vean la tendencia a la baja de la mortalidad infantil en Bogotá. Eso habla del éxito de la salud pública. Esto no es solamente nuestro equipo de defectos congénitos, sino todos los que trabajan en salud pública por los niños están haciendo que la tasa de mortalidad infantil en Bogotá disminuya. Y ya estamos en tasas que está por debajo de 2 dígitos. Así que ese, digamos, es un triunfo de la salud pública en Bogotá. Pero miren el escalón que hay entre el año 2019 y el año 2020. Este escalón de acá es bajar de 9.6 a 7.8. Eso es una disminución descomunal en la tasa de mortalidad. O sea, lograr que se caiga la tasa de mortalidad en más de un punto es muy difícil de lograr. ¿Y qué hizo eso? La pandemia. La pandemia trajo cosas terribles para todo el mundo, pero trajo algunas cosas positivas. Y es que se cayó la tasa de mortalidad infantil. Y se cayó de manera drástica. O sea, bajarle un punto a esto tocaría hacer una inversión gigantesca en medidas de muchas variables, pero se logró tomando medidas de bioseguridad. Eso quiere decir en parte que nada como lavarse las manos, ponerse tapabocas y no dejar que a los niños menores de 1 año los abrace y los bese y los salude todo el mundo. Porque la mayoría de niños que se nos mueren es porque pueden tener una patología grave, pero nosotros le adicionamos una infección respiratoria o una infección gastrointestinal. Y esa combinación es mortal. O sea que miren cómo empieza a haber, ojalá que no exista un rebote, porque ya la tasa del 2021 empieza a crecer, ya nos subimos a 8.3 y esperamos que no venga el rebote después de lo que ha sucedido en estos 2 años. Luego el mensaje es, los niños menores de 1 año deberíamos considerarlos como si estuviéramos en pandemia. No deje que lo visiten, muy lindo, haga por FaceTime, ¿no? Mándele una foto, haga una visita por Zoom. No deje que lo abracen y que le dé besos a nadie. Y mucho menos los niños que tengan una malformación congénita. O sea que yo creo que sería uno de los mensajes más importantes que tiene que quedar. ¿Y por qué estamos hablando aquí en cardiopatías? Porque es que la causa más importante de mortalidad infantil por malformaciones son las cardiopatías congénitas. O sea, lo que más nos mata a niños en Bogotá son las cardiopatías congénitas. Cuando ustedes ven aquí el perfil epidemiológico, miren, del año 2014 al 2021, efectivamente, miren que la primera causa de muerte en nuestros niños son malformaciones congénitas. O sea que el 27% en ese periodo y en el año 2022 un 22.6%. O sea que tenemos muy claro que el impacto de las malformaciones congénitas en la mortalidad infantil es crucial. Y ahora miren este gráfico de Saludata. Esta es mortalidad infantil por malformaciones congénitas. Venía definitivamente en un franco descenso, ahí vemos cómo venía disminuyendo, pero vuelve a pasar el gran escalón que hay entre el año 2019 y 2020. Se disminuyó de manera importantísima. Vuelvo a decirlo, estos niños con cardiopatía congénita, la mayoría de ellos no se operan en el momento del nacimiento, sino que los cirujanos cardiovasculares prefieren que gane peso para que el pronóstico de la cirugía mejore. Y en ese periodo de mejorar el pronóstico de la cirugía es donde si el niño va a tener una infección respiratoria y va a tener una bronquiolitis y va a tener luego una neumonía, el pronóstico empeora drásticamente. Y fíjense cómo la pandemia logró proteger todos estos niños. Ya que encerrar los niños, no encerrarlos, ¿no? Debemos sacarlos al sol, etcétera,
pero no dejarlos entrar en contacto con personas que pueden tener potencialmente una infección. Lavarse las manos a toda hora y ponerse tapabocas debería ser mandatorio para estos niños. Y aquí estamos en esta mortalidad, fíjense, son menores de 5 años. Muchos de nuestros niños de cardiopatía congénita se nos mueren entre 1 y 5 años, cosa que sí ya depende del sistema de salud. Hay cardiopatías tan graves que en ningún país del mundo se pueden salvar. Pero un niño que se nos muere después del año seguramente tenía una cardiopatía que no era lo suficientemente grave para terminar matándolo. Pero si se nos muere, seguramente es por algún factor de riesgo asociado con el manejo que le estamos dando. O sea que esto nos demuestra que necesitamos proteger a nuestros niños menores de 1 año y si tienen una malformación, a los menores de 5 años de manera muy importante. ¿Y las medidas cuáles son? Carísimas, costosísimas, genéticas, no, bioseguridad. A eso deberíamos ponerle mucha atención y ahí nos protegeríamos de la muerte de muchos de los niños aquí en la ciudad y en el país. Miremos ahora las estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Esto es el año 2021 comparado con el 2022. A su izquierda está el 2021. Miren que los defectos congénitos notificados en el país fueron 8.150 y en el 2022 ya llevamos 1.953 casos. Viene en una tendencia ascendente, lo que no quiere decir que estemos aumentando la prevalencia de los defectos congénitos. Lo que estamos es mejorando la notificación. Y aunque en el año 2000, como ven ahí 2020, hubo un pequeño descenso que también fue atribuido, también lo atribuimos a la pandemia porque la vigilancia de los otros eventos diferentes a COVID disminuyó, ahí bajamos el esfuerzo que estábamos haciendo. De todas maneras, ya en 2021 sube y muy seguramente en 2022 vamos a tener una mayor notificación. O sea que la notificación de defectos viene mejorando en nuestro país. Ahora miremos entonces la prevalencia de cardiopatías congénitas. Quiero mostrarles un poquito la evolución desde los primeros años de nuestro trabajo hasta ahora. Este es uno de los artículos más citados de nuestro grupo. Es el artículo más citado de nuestro grupo, un artículo pues, pequeño de solamente 44.000 nacimientos que se hace, fíjense, en un periodo corto, ¿no? Que era más o menos desde el año 2000 al año 2005, y lo que encontramos fue esto. Aquí vemos que las frecuencias de los defectos congénitos principalmente eran defectos del septo, y miren que en segundo lugar estaban otros defectos. Aquí viene uno de los problemas de la vigilancia, y es un mensaje que también queremos dejarles hoy. El peor enemigo de los que trabajamos en salud pública son los otros no especificados, que es el código que todo el mundo le encanta. Como toca poner un código CIE-10 cuando termino la consulta o cuando atiendo el paciente o hago la interconsulta, entonces me busco el código más fácil, que son otros no especificados. Y el otros no especificados queda casi de primero, casi que en cualquier perfil epidemiológico. Entonces, un mensaje es, tratemos de ser más específicos, porque si no, esa información no va a ser útil. Y miren acá cómo nos quedó de segundo, los otros. Luego venía ventrículo hipoplásico, y cuando vemos la distribución de acá abajo, que es tal vez una de las más importantes que siempre trabajamos, es que nosotros las distribuimos en cardiopatías aisladas, o sea, solo tiene la cardiopatía, asociadas con otras malformaciones, cardiopatías complejas, que tiene varias malformaciones en el corazón, y miren cómo pues, las más representativas son definitivamente las cardiopatías aisladas, o sea que es de efecto muy frecuente. Si uno quiere como trabajador de la salud pensar en cuál es la frecuencia de las cardiopatías, apréndanse un solo número, 1%. El 1% de los seres humanos debe tener una cardiopatía congénita. Muchos. Hay personas que dicen que son más, porque al parecer la cardiopatía congénita más frecuente en el mundo es la válvula aorta bivalva, o sea que tiene solo 2 valvas, pero no tiene implicaciones en la salud de las personas. Se encuentra como un hallazgo incidental cuando se hace un ecocardiograma en un adulto. O sea que esa, digamos que no se consideraría y podría ser entonces más del 1%, pero el valor importante es pensar 1% de las personas en el mundo tienen cardiopatías congénitas. Así que de ahí, de ese valor, vamos a concentrarnos para mirar qué tanto encontramos nosotros cardiopatías. Si vemos cuando asociábamos en ese entonces los factores de riesgo,
Por supuesto, estos niños, cuando uno incluye el síndrome de Down, le da un riesgo relativo que es significativo, o sea, la edad materna. O sea, que las mujeres por encima de los 40 años tienen un riesgo mayor a tener hijos con cardiopatía, pero es principalmente porque tienen un mayor riesgo de tener neuploidía, o sea, síndrome de Down o uno de los de trisomías 18 o 13. También, por supuesto, está asociado a la edad gestacional, menos de 37 semanas, asociado al bajo peso o 3 o más embarazos. Allí el mensaje que debe quedar para ustedes es, si tengo una restricción del crecimiento intrauterino, o si el bebé nace antes de tiempo, o si nace con un peso bajo, posiblemente tiene una malformación congénita. Y una de las que puede tener, si no se ve evidentemente el examen físico externo, es una cardiopatía. O sea que eso de que no, es que su bebé es muy chiquito, pero es que mire, usted mide unos 50, pues ¿cómo quería tener un bebé grande? No, si el bebé está por debajo del peso adecuado, si nace antes de tiempo, por algo será. Y una de las razones es que pueda tener una cardiopatía congénita. Así que hay que ser muy acuciosos evaluando estos bebés cuando tenemos esos cambios en el examen físico. Este es otro trabajo que publicamos entre el año 2001 y 2014. Veíamos que, aunque esta es una gráfica que tiene varias modas, pues como por ejemplo acá, esto es un tema que consideramos que es un problema más de notificación. Pero al final, miren que del año 2012 para arriba empieza a aumentar la notificación de las cardiopatías. Y la pregunta que nos hacíamos en el artículo, ¿eso es porque está aumentando la prevalencia o es porque estamos notificando mejor? Y la respuesta en general es, estamos notificando mejor. Las cardiopatías congénitas tienen una variable que es muy interesante respecto a la tecnología. Si yo tengo infraestructura para hacer ecocardiogramas y tengo cardiólogos muy bien entrenados, neonatólogos y pediatras muy bien entrenados en cardiopatías, yo empiezo a mejorar la notificación y las prevalencias empiezan a aumentar. Cuando uno ve en un país que su informe de malformaciones congénitas, la primera causa no es cardiopatías congénitas, es porque es un país en vías de desarrollo o tiene muy poca infraestructura. ¿Sí? Cuando la primera causa son polidactilias o pie equinovaro, uno ya sabe que ese sistema de vigilancia tiene poca sensibilidad, tiene poca infraestructura, poca tecnología. O sea que siempre que ustedes vean las frecuencias de malformaciones, primera tiene que ser cardiopatías congénitas. Y cuando nosotros en ese mismo artículo evaluábamos las cardiopatías, otra vez vuelve a tener como la primera causa cardiopatías no especificadas. O sea, hacen el diagnóstico, pero no sabemos de qué cardiopatía se trata. Y eso, por supuesto, para tomar decisiones es muy malo. No podemos saber realmente qué pasa. Luego vienen las comunicaciones, que eso es lo esperable. Una malformación que es ventrículo, hipoplasia del ventrículo izquierdo, que es muy grave. La mayoría de esos niños no van a tener buen pronóstico. Y ahí vienen las otras. O sea que fíjense que en ese entonces, 2014, primera causa, otras cardiopatías. Y era muy triste, porque entonces no podíamos saber qué era lo que estaba pasando en ese momento. Otra publicación nuestra en la revista colombiana de cardiología del año 2006 al 2013, aquí también ya empiezan a bajar las otras, las no especificadas. Aquí en este caso las dividimos en anomalías acianóticas y cianóticas y ven que otros defectos ya empiezan a disminuir, pero definitivamente lo que uno siempre va a encontrar de primero van a ser los defectos septales. Las CIAs, las comunicaciones interauriculares o las comunicaciones interventriculares. Y les señalo esta. Factores de riesgo asociados a cardiopatías congénitas. Con una muestra, que es una buena muestra, ¿no? Esta de 2006 a 2013, pero miren el OR de los diabetes mellitus, 16, y es significativo. O sea, una mujer con diabetes mellitus que se embarace tiene un riesgo en este trabajo de 16 veces más de tener una cardiopatía congénita. Y eso sí es culpa de nosotros, de los de salud. ¿Cómo puede ser posible que una mujer con diabetes mellitus la dejamos embarazar sin que tenga los parámetros básicos para poderse embarazar y disminuir el riesgo de cardiopatías congénitas? 50% de las malformaciones no sabemos por qué se producen. O sea, pura ignorancia médica nuestra.
Pero lo que sí sabemos, y pues no estamos encontrando nada muy extraño, ¿no es cierto? La diabetes ha sido descrita desde mucho tiempo, pero lo que quiero señalarles es que una mujer con diabetes se la pasa en el médico. Va 3 o 4 veces al médico al año. ¿Cómo puede ser posible que ese internista o el endocrinólogo no le hable sobre los riesgos de quedar embarazada con un mal manejo de su glicemia? Esas mujeres tienen que ser evaluadas con hemoglobinas glicosiladas y por lo menos 6 meses antes de que se embaracen deben tener una hemoglobina glicosilada perfecta para que el riesgo disminuya. O sea, fíjense lo importante de la prevención, y la prevención en genética puede tener muchas cosas de alta tecnología, como van a ver seguramente en el día de hoy, están viendo ustedes en este simposio. Pero la primera es planee su embarazo. Si usted planea su embarazo y tiene diabetes, no le pueden decir, no, usted no puede tener hijos, es un problema de la pareja o de la mujer. Pero si va a tener un hijo con diabetes, cuadremos primero su glicemia, con tiempo, para que disminuya el riesgo. Y miren, ahí encontramos otra vez pesos bajos y partos pretérmino se asocian a tener cardiopatía congénita, por supuesto. Miremos ahora lo que nos muestra el Instituto Nacional de Salud en el 2021. El top 10 de las malformaciones congénitas. Fíjense que en ese año 2021 está polidactilia de primera. Aquí están disgregadas las cardiopatías. Si uno suma las cardiopatías, sí van a ver este valor que son las más frecuentes. Ya como desde el año 2018 en Colombia las cardiopatías ya empezaron a ser la primera malformación, como debe ser. Fíjense que 28% de las malformaciones congénitas en el 2021 eran cardiopatías congénitas. Ya el 30% de los niños malformados en Colombia son cardiopatías congénitas. Y en el top 10 están las primeras, que son defecto de tabique auricular. Pongo el síndrome de Down porque más o menos el 60-70% de los niños con Down tienen una cardiopatía congénita siempre. Y de eso depende el pronóstico del Down realmente. Hoy en día consideramos que el Down, el objetivo terapéutico es que sea una persona independiente cuando llegue a la vida adulta. No como antes, ¿no? Que dejemos morir al niñito con Down. No, esto es una persona que va a tener un trabajo, puede tener una pareja, pero ¿de qué depende eso? De tratarlo bien desde el inicio de su vida. Y lo primero que tenemos que mirar es que no tenga una cardiopatía congénita y corregirla en el caso que la tenga. Y ven ahí una cardiopatía difícil de discutir, que es el conducto arterioso permeable. En Bogotá, como vivimos en la hipoxia de los 2.600 metros más cerca de las estrellas, pues uno permite que uno tenga el conducto arterioso permeable. Lo importante es que no persista después del tratamiento que se le haga a ese niño. Y en el año ese 2021, fíjense, ahí están, primera causa de malformaciones, sistema circulatorio, y miren este valor, 35 por 10.000. ¿Recuerdan el 1%? Eso quiere decir por 10.000 que deberíamos encontrar 100 niños con cardiopatía congénita para encontrar todos los cardiópatas congénitos del mundo. O sea que nuestro objetivo de un sistema de vigilancia debería ser el 100 por 10.000. Ahí estamos encontrando 35. Eso quiere decir que 65 se nos van para la casa sin saber que tienen una cardiopatía. Algunos de ellos van a ser encontrados en la cardiopatía en adultos. Sí, si ustedes ven las publicaciones hoy de cardiopatías congénitas, son muy interesantes porque la mayoría son cardiopatías congénitas en adultos. Esos 65 se nos pasaron, algunos llegarán a adulta, pero otros los diagnosticaremos tardíamente y se nos van a morir. O sea, es muy peligroso dejar ir tantos niños para la casa con cardiopatía congénita. Y ahí están la lista de los defectos, que es muy parecida a los perfiles que les he mostrado. Y ya en el 2022, ya el instituto tiene hasta el periodo tercero. Fíjense cómo también siguen siendo primero los defectos circulatorios y ahí estamos en 36, vamos subiendo de a poquito. Esto es todo Colombia, esto no es solamente Bogotá, esto es todo Colombia. Ya subimos un poquito a 36.9, bueno, vamos mejorando. Nuestro programa, que es el programa de Preverdec, que es un programa en que estamos haciéndole vigilancia a los niños con defectos y con enfermedades huérfanas en Bogotá y Cali, nos muestra lo siguiente. Miren la prevalencia en Bogotá entre los años 2011 a 2020. Llegamos a 50. Subimos un poquito de 50 en el 2019, perdón, pero la pandemia nos disminuyó. O sea que de los 100 que debemos encontrar en Bogotá estamos encontrando la mitad.
venimos mejorando, seguimos mejorando. Nos falta un poquito en el diagnóstico prenatal, estamos en un 30% en el diagnóstico prenatal. O sea, el 70% de los cardiópatas en Bogotá nacen y las ecografías eran normales. Ahí todavía tenemos mucha oportunidad de mejora. Pero ¿será que sí se puede tener una buena vigilancia? Bueno, miren Cali. Cali es tal vez el mejor modelo de vigilancia de defectos en Colombia. Cali reporta casi 80 por 10.000. O sea, solo se les escapan 20 personas con cardiopatía congénita. O sea, sí se puede. Y a estos son los niveles que deberíamos llegar, ojalá en todo el país. Porque la detección temprana de la cardiopatía le mejora el pronóstico al niño. Si yo no lo diagnostico, después ese niño me hace una comorbilidad y cuando ya tiene una diarrea y una deshidratación terrible y yo me doy cuenta que tiene una cardiopatía congénita, el pronóstico de vida va a ser muy regular. Así que va a ser muy importante diagnosticarlo tempranamente. Y uno de los mensajes que quiero dejarles es, fíjense, la salud pública pues desdibuja lo que sucede. Esta es una de las gráficas que más les gusta a los que trabajamos, nos gusta a los que trabajamos en vigilancia. Este es el niño, que es el niño real. Esta es la descripción que ustedes hacen en la historia clínica, en el examen físico. Ya empieza a desdibujarse. Luego viene el diagnóstico, que generalmente puede ser un CIE-10 u otro tipo de diagnóstico. Luego viene el que lo interpreta, que es un epidemiólogo generalmente. Y luego ya le ponemos un código. Y ya ese niño, fíjense que ya no es el verdadero niño. Pero sería muy importante que pudiéramos poner los códigos más exactos posibles para que la descripción sea la mejor posible. Por supuesto, entonces, lo que estamos viendo en cifras de epidemiología van a estar desdibujadas por este sesgo que tenemos. Estamos distorsionando la realidad, pero necesitamos agrupar a todos los niños para poder hacer este tipo de descripciones. Y para finalizar, quería dejarle algunos mensajes. Recuerden ustedes que para cardiopatías congénitas, lo primero, planear el embarazo. Cuando ustedes hagan contacto con una mujer en edad fértil, siempre deberíamos hablarles de su proyecto de vida, de si quiere quedar o no embarazada. Porque las mujeres en edad fértil van poco al médico. Y si cuando van por alguna razón no les hablamos de eso, nos perdimos la mejor oportunidad para prevenir los defectos congénitos y las enfermedades raras. Y tenemos que hablarles que hay factores de riesgo que afectan a su bebé, como el alcohol. Pero el alcohol, ¿dónde lo afectará con mayor riesgo? En las primeras 8 semanas. Y por lo tanto la mujer tiene que saber si está embarazada o no. Los diagnósticos de embarazo en Colombia y Latinoamérica están por los lados de los 10 a 12 semanas. O sea que las mujeres no saben que están embarazadas y se están exponiendo a riesgos como tabaquismo, alcohol. Los anticonvulsivantes, totalmente asociados. Mismo mensaje de la diabetes. ¿Cómo puede ser posible que una mamá con un síndrome convulsivo no la estemos cuidando para poner el anticonvulsivante menos riesgoso para cardiopatía congénita? Por supuesto, una mujer que está en tratamiento con litio o el ácido retinoico, ¿no?, que utilizan para el acné principalmente, y bueno, la rubiola que afortunadamente ha disminuido. Otros factores, la diabetes, ya lo decíamos, fenilcetonuria, que hay pocos pacientes, esperamos que con el tamizaje neonatal empiece a mejorar, pero fíjense, algunas de las crónicas que tienen tratamientos frecuentes también pueden tener factores de riesgo para eso. Y en cardiopatías aisladas, recordarles que cuando tengan un niño con una cardiopatía, se puede repetir en un siguiente embarazo. Miren los riesgos. Cuando tengo un hijo de una mamá que tiene una cardiopatía, tiene un riesgo del 6.5% de volver a tener otro hijo con esto mismo. Lo mismo es si el papá es del 2%. Y los otros valores, tal vez el valor general debería ser cercano al 3%. Miren ahí para todas estas. Y miren para estas otras, uno en general lo que le debería decir una mamá, si tuvo un hijo con cardiopatía, el riesgo de que se repita es cercano entre el 2 y el 3% en general. Si quieren ser más específicos, podrían ir a alguna de estas publicaciones. Y para terminar, les recuerdo el 22Q11, que nos llama mucho la atención. Aquí publicamos un trabajo donde miramos cuántos de los niños que tenían alteración del paladar tenían 22Q11 y realmente encontramos algo pues, que es sorpresivo. De esta muestra de pacientes que sí tenían la de lesión contra los que no la tenían, realmente es muy frecuente el 22Q11. O sea, yo lo que les diría es si uno tiene un problema de paladar, debería ser un FISH o una MLPA
para evaluar 22q11 porque es muy, muy frecuente. Y finalmente contarles de este proyecto que está por salir, estamos terminándolo, el proyecto Delfos. Es un proyecto que va a involucrar inteligencia artificial, está liderado por la Universidad de los Andes, trabajamos con la Fundación Cardioinfantil, las secretarías, la Fundación Santa Fe, y básicamente estamos buscando hacer un cuadro de control que ya estamos desarrollando para saber la ubicación en Bogotá y Cali de todos los niños con cardiopatías congénitas, mirar qué correlación hay entre la ecografía prenatal, utilizar una herramienta de inteligencia artificial que es Machine Learning para detectar que el equipo me pueda detectar más rápidamente las posibles cardiopatías y hacer una evaluación económica. Entonces, hay muchos trabajos, pero pues los mensajes es, por favor, ayúdennos a notificar de la mejor manera y a proteger la vida de estos niños que nacen con cardiopatía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la actividad y por la charla. Estuvo muy interesante. No sé si alguno de los aquí presentes o los que nos están acompañando por el Zoom tienen alguna pregunta, alguna inquietud que le quieran realizar al doctor. En el Zoom no hay preguntas. Bueno, listo, vale. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. Estuvo muy interesante la intervención, doctor.